de sangre periférica, pues prácticamente la piedra angular de la fisiopatología de esta neoplasia. Vamos a darle una revisión. Pues se acuerdan ustedes que para que se inicie el proceso de hematopoiesis aquí tendríamos una célula que tiene la capacidad de ser pluripotencial, ¿verdad? Especializada en qué? En dadas las necesidades periféricas poderse diferenciar en dos linajes. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Este que es el mieloide y este que es el linfoide. Y a partir de que existe la diferenciación en estas dos líneas o estos dos linajes, pues vamos a tener como tal la conformación de unidad formada de brotes mieloides y brotes linfoides, ¿verdad? Y ahí a partir de las formas más primitivas de las unidades formadoras de colonias, y ahora sí por líneas directas en la hematopoiesis, se ha producido las líneas finales que le van a dar como tal a la celular normal. Entonces aquí vamos a ver que el problema ¿dónde va a estar? Aquí. Y el problema se va a disparar de la unidad formadora de colonias, linfoides, unidad formada de linfocitos PB, el amielocito al linfocito. Aquí está el problema. En la leucemia no sucedía eso, ¿se acuerdan? En la leucemia sucedía en los dos lados. Muy bien. Para recordar las inmunoglobulinas, esas proteínas que forman parte de la respuesta humoral del linfocito B en condiciones normales, se encuentran distribuidas así. Estas las 5 famosas inmunoglobulinas. Peso molecular de la IgG 150.000 Daltons. Es un peso molecular muy bajo en relación a las demás. Aquí se explica por qué esa inmunoglobulina cruza la barrera feto-placentaria en el caso de la enfermedad hemolítica de la recién nacido o perinatal. ¿Por qué? Porque los 150.000 datos prácticamente cruza ese filtro, nada de a diferencia de los demás. ¿Sí? Por ejemplo, la IgM no puede pasar la barrera. La IgM es específica para pasar la barrera. ¿Dónde encuentran estos entógenos? En el sincito tropoblasto de la barrera placentaria. Entonces, ¿cuál es el anticuerpo que ocasiona el daño en la hemólisis perinatal? Esto. Entonces, vean ustedes los pesos moleculares de cada uno de ellos. Cada una de las inmunoglobulinas están conformadas por cadenas ligeras y cadenas pesadas, hay estas características. La vida media de cada una de las inmunoglobulinas prácticamente está distribuida como se ve en el diagrama. ¿Quién tiene una vida más prolongada? La IgG. La proporción del plasma, la IgG prácticamente toma notoriedad. De tal manera que el mieloma se caracteriza por anomalía de la IgG, la IgA y la IgG. ¿Cuál es el más frecuente de los mielomas? Bueno, voy a adelantar. La frecuencia según la clase de inmunoglobulina anómala y su funcional en el tumor prácticamente va a estar mayor frecuencia en lo que comentamos previamente. Dice que subsecuentemente en el mieloma secundario IgA, más raro. Ahora, si ustedes observan aquí en esta diapositiva, vamos a ver que aquí hay un nombre, Ben Jones, ¿les hace conocido? ¿Han oído hablar de este nombre alguna vez? Es una proteína de cadenas ligeras, es una proteína anormal, es una proteína que no debe existir en situaciones normales. Entonces, esta es una proteína de cadenas ligeras, capa holanda, cualesquiera que sea su origen. Cuando ustedes reporten en un examen convencional de orina un ego y abajo diga, ojo, proteína de Ben Jones, independientemente de las cantidades, esto es patognomónico de una patología monoclonal específica, y solamente hay dos, la amiloidosis o el mieloma múltiple. Quiere decir que es patognomónico propio de, ¿no?
¿Me explicó? ¿Cuáles son los factores que determinan la producción o originan este tumor? De inicio, al igual que las leucemias, igual que los linfomas, es un origen desconocido, es idiopático. Mas, sin embargo, ¿se acuerdan cuando revisamos estos factores que están paralelos a la fisiopatología de otros cánceres? Lo mismo de procesos inmunosupresores, patologías inmunosupresoras, ¿cuál de ellas? El VIH, ¿no? O procesos inmunosupresores secundarios, citoquímicos. Cuando tenemos mayor exposición a las drogas citoquímicas, condicionamos que exista una inmunosupresión y por ende una formación de oncogenes. Radiaciones por diferentes circunstancias dentro del terreno profesional, dentro del terreno laboral en el caso de los radioisótopos, o dentro del terreno de los accidentes no fuera de control, de los accidentes de las plantas nucleares, Chernobyl, en Japón recientemente, o los accidentes que nos dejaron en la historia, los procesos indiscriminados de los bombardeos atómicos, ¿no? Hiroshima y Nagasaki. ¿Se acuerdan que revisamos en la plática pasada esta sustancia? Es un hidrocarburo. ¿Se acuerdan que citamos varios ejemplos para qué se utiliza, ¿no? ¿Para qué? La producción industrial de lacas, tintes, pintura, ¿no? Algunas sustancias aromáticas, pero lo más trascendente también es que se utiliza en fines domésticos, insecticidas, ¿verdad? Pero también donde lo encontramos, los fertilizantes, al igual que los órganos fosforados, ahí vamos. Fármacos, ¿cuáles? Al igual que químicos, pesticidas. ¿Dónde toma relevancia en la fisiopatología de este tumor? Que existe mayor incidencia en estas zonas periféricas. También aquí va a existir como tal la translocación. ¿Se acuerdan de la translocación de la leucemia? Era una translocación 922. El famoso cromosoma filadelfio, ¿recuerdan? Aquí tenemos a tener translocación. La más convencional es esta 1222, pero también va a haber estas otras de menor proporción. Repetimos, entonces quedamos que el más agresivo es la forma sistémica, conocido como que se genera en la médula ósea. Ahí existe el oncogene, una proliferación desordenada de células plasmáticas, no va a haber freno, ¿verdad? La modalidad extramedular, fuera de la médula, fuera de la cajita de donde se lleva a cabo la producción de sangre, en forma de un conglomerado de células plasmáticas en hueso, o sea, el tumor, textualmente a ese tumor se le llama plasmocitoma solitario. Y este tiene un buen pronóstico. En la modalidad de la neoplasia, el plasmocitoma solitario tiene un buen pronóstico porque está localizado y además se adhiere bien a la terapia a base de radiaciones. La otra modalidad del mieloma es el extraóseo, o sea, fuera de la médula, fuera del hueso, y donde está confinado la proliferación de estos plasmocitos en ganglios linfáticos, en la piel, en el anillo de Valdeyer, el vaso, pulmón y otros tejidos, en las placas de Teyer, ¿verdad? Fisiopatología. Una vez que se ha manifestado como tal el arranque del oncogene y así mismo el inicio de la historia natural de esta patología, entonces vamos a ver que dentro de lo característico de la fisiopatología es que existe un incremento significativo de las inmunoglobulinas secundarias, también el incremento significativo de las células plasmáticas. Estas inmunoglobulinas quedamos que son disfuncionales, ¿verdad? De tal manera que el paciente no tiene una protección inmunológica secundaria a la parte humoral. ¿Sí? Segundo,
Las células plasmáticas, como crecen de forma importante, al igual que las leucemias, matan ¿por qué? Por infiltración, por invasión. ¿A dónde? A todo el tejido. ¿Y qué quedamos aquí? ¿Quién activó el osteoclasto? Que aquí quede claro que aquí llevamos el proceso infeccioso, abolición de la forma moral del cuerpo. Aquí ya llevamos un proceso infiltrativo secundario, células plasmáticas. Y aquí ya llevamos algo muy interesante, que es la causal por el que el paciente acude de forma primaria o facultativa. ¿Qué quedamos que pasaba con el osteoclasto? Empieza a alisar el hueso. ¿Ya se les olvidó tan rápido? Se activaba ¿por quién? Por una parte del complemento, ¿cuál? Dos interleucinas. La 1 y la 6, ¿no? ¿Y qué pasaba con este osteoclasto? Textualmente sobrepasaba el equilibrio con el osteoblasto y empezaba a destruir al hueso. ¿Quedamos en eso? Es más, nos vamos más allá de la osteoporosis. Prácticamente tenemos una osteolisis, lesiones osteolíticas, destrucción sistemática de todo el esqueleto. Esta es la fisiopatología de este tumor. ¿Cómo esperamos encontrar al paciente? En condiciones florables, con afectación sistémica, con problemas grandes de lo que es la estructura del óseo, ¿sí? Con agresión, invasibilidad a diferentes órganos que van a manifestar o se van a agregar a lo multiflorido que es el cuadro. ¿Aquí hay alguna duda? Bueno, la clínica, aunque se vea muy pequeña, es multiflorida porque daña todo. Empezamos por los procesos a nivel del esqueleto. ¿Qué creen que pasa en el esqueleto? ¿Que va a destruir? Vamos a tener fracturas dentro de un terreno patológico sin ningún trasfondo traumático. Por consiguiente va a haber afectación de raíces neurológicas, ¿verdad? Compresión, y la compresión puede afectar las líneas sensitivas y lo peor que le puede pasar al paciente es que afecte la parte motora, ¿no? ¿Y cómo son esas compresiones? Porque textualmente, ¿cuáles son los huesos de carga? La columna. Entonces en la columna se va a hacer sándwich, se va a empezar a aplastar. Imagínense ustedes ese aplastamiento sistémico a través de toda la columna, atrapando todas esas raíces. A eso le llamaríamos síndrome de polioneuropatía, ¿no? O neuropatía periférica sistémica. ¿Qué pasa? Pues vamos a tener dolor intenso de tipo neuropático, afectación de la sensibilidad y en ocasiones lo más grave es que pérdida de movilidad, infecciones de diferentes características, por lo que ya platicamos. Síntomas neurológicos diversos de tipo central por invasión y de tipo periférico por compresiones. La insuficiencia renal por la hipercalcemia, porque ese calcio que se obtiene a través del daño intenso del osteoclasto, el calcio busca una salida, ¿no? Entonces tenemos síndrome de hipercalcemia con afectación importante al sistema nervioso central, sí, pero además este calcio va a dañar el riñón, luego va a encontrar una salida para regularlo, para eliminarlo. Además, la insuficiencia renal se presenta por el incremento de esas proteínas anómalas llamadas de cadenas ligeras. ¿Cómo se llama esa proteína que no debemos encontrar en sus formas normales en el ego? Proteína de Bence-Jones. Es una proteína de cadenas ligeras propia de dos enfermedades, amiloidosis y mieloma múltiple. Pues esa proteína, aunada al incremento del calcio, pues causan el daño en el riñón. Pero otra forma que se agrega a estos dos elementos es el incremento del ácido úrico. Ya tenemos tres factores que dañan al riñón en corto plazo: hipercalcemia, proteína de cadenas ligeras y ácido úrico. ¿Hecho? Insuficiencia medular, ¿qué va a pasar? En el primer momento este paciente con proligera,
de forma intensa, la médula se va a cansar, ¿verdad? Y el paciente puede entrar en una fase de hipoplasia y lo más intransigente y grave que es la aplasia médula. Pero ahí va la hipercalcemia por sí mismo, aquí es un compromiso metabólico importante que puede quitarle la vida al paciente si no se maneja adecuadamente. Y el síndrome de hiperviscosidad, que también trae como consecuencia procesos importantes. ¿Por qué? Porque se elevan de forma exorbitante las proteínas plasmáticas. Entonces la hiperviscosidad trae compromiso de entrada neurológico, de entrada del sistema cardiovascular. ¿Se dan cuenta de lo trascendente del problema al que estamos teniendo? No puedo preguntarlo. Digo que el central era por compresión, el síntoma neurológico y los periféricos. Digo que los síntomas neurológicos era por compresión. El central porque es por invasión, ¿no? ¿Quién invade? ¿Quién infiltra? La forma madura del linfobeno, ¿no? Y el periférico, el sistema nervioso central, porque está afectado por el aplastamiento, por el secuestro, por todo lo que está ocasionando con la explosión ósea. Muy bien. Ahora, signos y síntomas. Como todos los procesos de carácter neoplásico, hay como tal consumo, ¿no? Astenia, dinamia, manifestaciones generales que nos refieren a sus pacientes, cansados, empiezan a perder peso, empieza a disminuir el apetito, disforexia, la fiebre, que está presente en todos los procesos proliferativos y mielodisplásicos. Ojo, manifestaciones esqueléticas, quedamos que el dolor es de tipo neuropático. Y no me van a dejar mentir, ustedes pueden tener el conocimiento de que un dolor neuropático en nada se parece a otro tipo de dolores musculares y dolores de tipo viscerales, ¿verdad que no? El dolor neuropático es intenso. Deformidades óseas, fracturas dentro de un terreno patológico. Reitero, una de aquellas fracturas que teniendo al paciente acostadito, fracturan los huesos de soporte o de posición en el peso, que son los fémures. Dentro del aspecto neurológico, la neuralgias intercostales, sobre todo, ciatalgias, paraplegia prácticamente, y el trastorno de esfínteres, cuando ya es significativo de la afectación motora. Nuevamente el signo de viscosidad, la encefalopatía secundaria del incremento exhaustivo de calcio, en donde hay estos datos que se empiezan a agregar a tales datos clínicos, poliuria, polidipsia, alteraciones del sueño, vigilia, somnolencia, náusea, vómito, osteonuria, etc. ¿Hasta aquí lo van entendiendo? Podemos ir sospechando del diagnóstico. ¿Quiénes padecen este tipo de problemas? Pacientes más allá de los 45 años, que es la media. Es raro encontrarlo en etapas más jóvenes, mas sin embargo, dado el ejercicio profesional, ¿quién es el profesional que lo pudiese en su momento necesitar en etapas más tempranas? El radiólogo, ¿no? O aquellos que se dedican a trabajar en el manejo de los isótopos radiactivos. Ok, entonces, edad más allá de los 45 años, la relación de presencia en los sexos es más frecuente en la mujer, 2 a 1 con relación al hombre, es más frecuente en la raza negra, subsecuentemente en la raza mestiza, subsecuentemente en la raza anglosajona y asiática. ¿Sí? O sea que no nos escapamos, nos toca. Muy bien. En el laboratorio esperamos encontrar, ¿qué nos arroja el laboratorio? Es una anemia de